Los Objetivos de Desarrollo Sostenible son 17 objetivos que surgen en la Cumbre de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible, celebrada en septiembre de 2015 en Nueva York. Como resultado de esta cumbre, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprueba los objetivos en un documento titulado Transformar nuestro mundo, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, más conocida como Agenda 2030. Desde 1992, en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Ambiente y Desarrollo de Río de Janeiro, se había hablado ya de una agenda, la Agenda 21, con la cual se abordarían los problemas urgentes y se prepararía al mundo para el siglo XXI. Los desafíos mundiales como el aumento de la desigualdad entre y al interior de las naciones, el aumento de la pobreza, el hambre, las enfermedades y el deterioro continuo de ecosistemas de los que depende el bienestar humano, requerían de la atención de todas las naciones. En la Cumbre del Milenio del año 2000 en Nueva York, se plantearon los Objetivos de Desarrollo del Milenio, 8 objetivos que fundaron una iniciativa mundial para erradicar la pobreza extrema y el hambre, lograr la enseñanza primaria universal y la igualdad entre géneros, reducir la mortalidad de los niños, mejorar la salud materna, combatir el VIH-Sida, la malaria y otras enfermedades, alcanzar la sostenibilidad del medio ambiente y fomentar una alianza mundial para el desarrollo. De ahí que para 2015 se tuvo una base sólida para implementar una agenda de desarrollo sostenible de manera integrada mediante los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. La importancia del Objetivo de Desarrollo Sostenible 14, vida submarina, recae en que los océanos constituyen el ecosistema más grande del planeta. Cubren más de 2/3 de la superficie de la Tierra y proporcionan alimentos y medios de vida a miles de millones de personas. Los océanos generan aproximadamente la mitad del oxígeno que respiramos, actúan como reguladores del clima al absorber el calor atmosférico y más de una cuarta parte del CO2 que produce el ser humano. El problema es que los niveles de residuos en los océanos, cada vez mayores, están teniendo un gran impacto ambiental y económico. Por ejemplo, en lo que respecta a los arrecifes de coral, un 20% de los mismos ha sido destruido y no se observan perspectivas de recuperación. Aproximadamente el 24% de los arrecifes restantes están en peligro inminente de desaparición por presiones humanas y un 26% está en riesgo de desaparición a más largo plazo. Algunas de las metas del Objetivo 14 son: de aquí a 2025, prevenir y reducir significativamente la contaminación marina de todo tipo, además de gestionar y proteger sosteniblemente los ecosistemas marinos y costeros para evitar los efectos adversos importantes. Otra meta es minimizar y abordar los efectos de la acidificación de los océanos, incluso mediante una mayor cooperación científica a todos los niveles. De igual manera, se busca reglamentar eficazmente la explotación pesquera y poner fin a la pesca excesiva, la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, y las prácticas pesqueras destructivas, así como, de aquí a 2030, aumentar los beneficios económicos que los pequeños estados insulares en desarrollo y en los países menos adelantados obtienen del uso sostenible de los recursos marinos, en particular mediante la gestión sostenible de la pesca, la acuicultura y el turismo. Bien, ahora hablemos en el plano internacional. ¿Qué acciones se han tomado para el cumplimiento del objetivo número 14? Bueno, pues la cooperación internacional estructuró proyectos por un valor cercano a los $200.000 en 2020. En Latinoamérica, el tema también ha tomado fuerza los últimos años. Por ejemplo, en Colombia se llevan a cabo acciones para el fomento de la formalización de pescadores artesanales en el territorio colombiano. Debido a la alta biodiversidad de las costas colombianas, esta medida se utilizó para la protección de la fauna y flora de esta zona. Ahora hablemos de datos más recientes. En México, el tema no está para nada olvidado, ya que el pasado 4 de marzo los países consiguieron por fin llegar a un acuerdo para hacer realidad el Tratado de los Océanos. Esto con la participación activa de México mediante el secretario de Relaciones Exteriores. Ahora hablemos un poco más sobre el Tratado de los Océanos.
Un dato interesante es que los países tardaron 16 años de negociación para firmar este tratado. Pero en sí, ¿qué plantea este tratado? Se plantea crear una red mundial de áreas marinas protegidas que cubra el 30% del océano global para el año 2030. Se pretende que este tratado obligue a realizar evaluaciones de impacto ambiental de las actividades económicas que pueden contaminar o generar cambios significativos y perjudiciales en el medio marino, así como a establecer los umbrales y factores requeridos. Aunque las metas sean concretas y los objetivos claros, el panorama no es nada favorecedor. Los cambios estructurales que se necesitan son inmensos y no es nada fácil hacer cambios de esa magnitud. También, a pesar de que los países y algunas organizaciones independientes intentan crear un cambio, los esfuerzos parecen insuficientes. Por ejemplo, en Ecuador, entre noviembre del 2020 y marzo del 2022, hubo 40 alertas por pesca ilegal al interior de la reserva marina Cantagallo y Machalilla. Objetivo 13. Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos. En este objetivo veremos que el cambio climático afecta a todos los países en todos los continentes. A medida que los niveles de gases de efecto invernadero siguen aumentando, el cambio climático está ocurriendo a un ritmo mucho más acelerado de lo previsto, y sus efectos son evidentes, teniendo un impacto negativo en la economía nacional y en la vida de las personas, de las comunidades y de los países. Y en un futuro las consecuencias serán todavía peores. En 2018, la temperatura media mundial superó aproximadamente 1 grado centígrado la línea de base preindustrial, y los últimos 4 años han sido los más cálidos registrados. El nivel del mar sigue aumentando a un ritmo acelerado. El objetivo 13 tiene 5 metas que son las siguientes. 1. Fortalecer la resiliencia y la capacidad de adaptación a los riesgos relacionados con el clima y los desastres naturales en todos los países. Esto para reducir su vulnerabilidad al cambio climático e integrar la adaptación en su planificación nacional de desarrollo. Estos planes ayudarán a los países a alcanzar el Objetivo Mundial de Adaptación basado con el marco del Acuerdo de París. 2. Incorporar medidas relativas al cambio climático en las políticas, estrategias y planes nacionales. 3. Mejorar la educación, la sensibilización y la capacidad humana e institucional respecto de la mitigación del cambio climático, la adaptación a él, la reducción de sus efectos y la alerta temprana. Pues aunque los países han tomado medidas positivas preparando contribuciones determinadas a nivel nacional, que es este plan que los países realizan para reducir la cantidad de gases de efecto invernadero nocivos que emiten, y aumentando la financiación para combatir el cambio climático, se necesitan planes mucho más ambiciosos y cambios sin precedentes en todos los aspectos de la sociedad. De 1998 al 2017, los desastres relacionados con el clima en todo el mundo representaron el 77% de los casi 3 billones de dólares en pérdidas económicas directas. Durante ese periodo, los desastres climáticos y geofísicos cobraron la vida de unas 1.3 millones de personas. El Marco de Sendai para la reducción del riesgo de desastres 2015-2030 establece metas y prioridades de acción claras para evitar nuevos riesgos de desastres y reducir los ya existentes. Desde que se adoptó, los países se han esforzado por desarrollar y aplicar las estrategias nacionales y locales de reducción del riesgo de desastres de acuerdo con el Marco de Sendai para 2020. 4. Cumplir el compromiso de los países desarrollados que son parte en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, de lograr para el año 2020 el objetivo de movilizar conjuntamente 100.000 millones de dólares anuales, procedentes de todas las fuentes a fin de atender las necesidades de los países en desarrollo, respecto de la adopción de medidas concretas de mitigación y la transparencia de su aplicación, y así poner en pleno funcionamiento el Fondo Verde para el Clima. A nivel mundial, las corrientes financieras relacionadas con el clima han aumentado y la mayoría de los fondos se han dedicado a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Las estimaciones del límite superior aumentaron de 584.000 millones de dólares en 2014 a 680.000 millones en el año 2015
y a 681.000 millones de dólares en 2016. La aceleración del crecimiento entre 2014 y 2015 se debió en gran medida a los altos niveles de nuevas inversiones privadas en energía renovable, que es el segmento más importante del total mundial. La financiación relacionada con el clima para los países en desarrollo aumentó en un 24% en 2015 y en un 14% en 2016. La financiación canalizada a través de los fondos de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y los fondos multilaterales para el clima en 2015 y en 2016 ascendió a 1.400 y 2.400 millones de dólares, respectivamente. El aumento del año 2015 al 2016 se atribuye al incremento de las operaciones del Fondo Verde para el Clima. 5. Promover mecanismos para aumentar la capacidad para la planificación y gestión eficaces en relación con el cambio climático en los países menos adelantados y los pequeños estados insulares en desarrollo, haciendo particular hincapié en las mujeres, los jóvenes y las comunidades locales y marginadas. La financiación para la formulación del Plan Nacional de Adaptación es provista por el Programa de Apoyo a la Preparación del Fondo Verde para el Clima y del Fondo para los Países Menos Adelantados. Para mayo de 2019, 75 países habían solicitado al Fondo Verde para el Clima un total de 191 millones de dólares en apoyo y otros procesos de planificación para la adaptación. También se aprobaron 9 propuestas de proyectos bajo el Fondo para los Países Menos Adelantados para apoyar la formulación e implementación. ¿Por qué tantos esfuerzos, recursos y tiempo de tantas naciones para hacer frente al fenómeno del cambio climático? La respuesta es simple, porque la Tierra es nuestro único hogar y todos estamos deteriorándolo, a un ritmo muy acelerado. En unas cuantas décadas, la actividad humana ha generado cambios en el clima del planeta que de manera natural se hubiera dado durante miles y quizás hasta millones de años. El cambio climático está teniendo efectos dramáticos en varios puntos del globo. Por ejemplo, la pérdida de vidas humanas y económicas derivadas de eventos climáticos que cada vez son peores. El aumento de la temperatura del mar ha provocado un aumento en la intensidad de los huracanes, lo que ha devastado zonas costeras y montañosas en todo el mundo, incluyendo Chiapas, Oaxaca, Guerrero y Veracruz en México. A nivel global, la ocurrencia de huracanes de gran intensidad ha aumentado en un 26%, mientras que el Océano Atlántico ha aumentado 5 veces esa frecuencia y en el Pacífico 3 veces. Esto ha tenido grandes consecuencias en la vida de miles de familias mexicanas y ha exacerbado las desigualdades sociales de la población. Los cambios acelerados derivados de la actividad del ser humano, es decir, antropogénicos, de algunas características del sistema climático global, tales como la temperatura de la superficie terrestre y la distribución de la precipitación, los cuales se han observado en las últimas décadas, se refieren como cambio climático. Por lo tanto, es esencial unir esfuerzos, recursos, talento y tiempo de muy diversas naciones para hacer frente a este fenómeno que compromete la existencia de nuestra civilización. Quizá no en el corto plazo, pero sí en el mediano y largo plazo. Es momento de actuar juntos por nuestro único hogar.